Bueno, ahora vamos a hablar de una de las patologías más importantes del tracto respiratorio, ¿no? ¿No? Es la primera causa de hospitalización, tanto en emergencia como en nuestra unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Que es la neumonía, ¿no? La neumonía, ¿qué cosa es? La definición es bastante simple, ¿no? Solamente es una inflamación del parénquima pulmonar, ¿no? Si es producida por hongo, se llama neumonía micótica, ¿no? Si es producida por virus, neumonía viral, y si es producida por bacteria, neumonía bacteriana, ¿no? Entonces, pero aún así esta definición es muy ambigua, ¿no? Porque a veces las respuestas inflamatorias también pueden originar inflamación del parénquima pulmonar, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con artritis reumatoide, con lupus también, ¿no? Pero generalmente se asocia cuando inflamación del parénquima pulmonar causada por la agresión de microorganismos, ¿no? Lo cual hace que se defina mejor. O sea, cualquier agente o microorganismo puede producir neumonía, sí, ¿no? Cualquier agente, ¿no? Obviamente en pediatría la causa más frecuente de neumonía son los virus, ¿ya? Y después las bacterias, pues, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, es la segunda causa de mortalidad en nuestro país, ¿ya? Obviamente en menores de 5 años, ¿ya? Y generalmente las estadísticas internacionales están siempre en las 3 primeras causas de mortalidad. En algunos países la primera, en otros la segunda, en otros la tercera, pues, ¿no? Es la séptima causa de muerte en niños entre 5 a 14 años, o sea, tampoco es tan despreciable en niños más grandes, ¿no? La UNICEF reporta 4 millones de muertes a nivel mundial en menores de 5 años. O sea, al año mueren 4 millones de pacientes por neumonía. O sea, es bastante alta la probabilidad que un niño con neumonía se muera, ¿no? 70% de los niños que padecen neumonía tienen menores de 2 años. Por eso que la enfermedad es más severa en niños mientras menor edad tenga, ¿no? 25 a 75% tienen antecedentes de infección viral, ¿no? Por eso que llaman neumonías secundarias, o sea, pacientes que empezaron con un simple resfrío y que después de 7, 8, 9, 10 días tiene una neumonía concomitante por una bacteria, pues, ¿no? En el 20-60% de los casos no se logra identificar el agente patógeno. Es más, hay series en nuestro medio que de repente más del 90% no se logra detectar qué patógeno está ocasionado. Y en el mundo, cuando se hace diagnóstico de neumonía, tampoco se busca el agente etiológico, pues, ¿no? Se trata de acuerdo a grupo etario, ¿no? Y eso se trata aquí y en cualquier parte del mundo. El niño de medios sociales desarrollados la mortalidad es baja, y a la inversa, ¿no? Y en niños de medios sociales poco desarrollados la mortalidad es más alta, ¿no? 70% de los casos ya de neumonía, ¿no? En países en desarrollo son causadas por este agente, el Streptococcus pneumoniae. Y esto se sabe desde que alguien describió la neumonía, pues hace más de 100 años, ¿no? Que el neumococo es el agente etiológico más importante, ¿no? La vacuna del neumococo existe desde hace más o menos 10 a 12 años, ¿ya? A pesar que nosotros siempre se ha sabido que es el agente etiológico más importante. Recién desde hace un año, año y medio, la estrategia sanitaria del programa de preinmunizaciones ha incorporado la vacuna del neumococo, ¿no? Recién, ¿no? Cuando eso debieron incorporarla apenas salió la vacuna, porque es el agente etiológico más importante, ¿no? El mayor índice de mortalidad obviamente ocurre en los lactantes. La mortalidad en niños de 12 meses es del 5% y en menores de 3 meses es del 17%. En el neonato incluso llega hasta el 25 o 30%. 55% de los empiemas son secundarios a neumonía o absceso pulmonar. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente que produce empiema? ¿Ah? En todos los grupos etarios. Es el neumococo, pues, ¿no? El neumococo es el agente etiológico más frecuente de empiema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el agente etiológico más frecuente de neumonía, ¿no? Ahora, ¿qué bacteria es más probable que haga un empiema? El estafilococo, pues, ¿no? El estafilococo es más probable que haga un empiema, pero el estafilococo no es una causa muy frecuente de neumonía, salvo que sea inmunosuprimido el huésped, ¿no? Ya, la neumonía aquí en la comunidad, ¿no? Que es el clásico NAC, ¿ya? En donde aquello se caracteriza porque las manifestaciones clínicas se inician fuera del hospital, o el paciente está hospitalizado por fiebre, no tiene foco definido, ¿ya? Y de pronto le toman una placa al momento de ingresar y no hay nada, pues, ¿no? La radiografía es normal. Sigue haciendo fiebre, hace un poquito de tosecita, le toman una placa o por error le toman una nueva placa a las 48 horas y de ahí recién se ve el foco pulmonar, ¿no? Recién se observa el foco pulmonar. Entonces, ¿eso qué cosa es? Es una neumonía que hay en la comunidad, porque sea hasta 3 días después de haber ingresado, ¿no? Los agentes etiológicos van a depender del grupo etario. El que recién nacido clásicamente son los gérmenes de canal del parto, ¿no? El estreptococo beta hemolítico, ¿ya? Tenemos la clamidia trachomatis, ya gran negativo hacia la cabeza el E. coli, pues, ¿no? Los primeros 3 meses es muy parecido, pero ya comienza a tener importancia
el neumococo y el Haemophilus influenzae, pero a partir de los 3 meses en adelante. Entre 4 meses y 5 años tenemos los virus, ¿ya? Pero como agentes etiológicos bacterianos, el neumococo y el Haemophilus influenzae ya comienzan a dispararse, ¿no? Y de 5 años, más o menos 4 años y medio, ya ponemos el micoplasma. De 5 años en adelante es casi como en el adulto, neumococo, micoplasma a la cabeza, ¿no? Otros también pueden ser, pero no son tan frecuentes, ¿ya? Entonces el agente etiológico también va a depender del tipo de huésped, pues, ¿no? En inmunocomprometidos, definitivamente la pseudomonas, ¿ya? Y el Staphylococcus aureus son agentes etiológicos frecuentes, pues, ¿no? En pacientes en la neumonía aquí en la comunidad, tenemos siempre los neumococos o el Streptococcus pneumoniae, el micoplasma y el Haemophilus, dependiendo del grupo etario, ¿no? Y nosocomial, tenemos los gran negativos, entre ellos la E. coli y la Klebsiella pneumoniae, los Staphylococcus aureus y los Streptococcus alfa hemolíticos, ¿no? Y gérmenes inusuales pueden ser, la verdad, cualquiera, pues, ¿no? Ya, esta es la fisiopatología del neumococo, al igual que casi todas las infecciones respiratorias. Ya está, el elemento agresor son las gotitas de fluye de la persona que esté infectada, que inhala el huésped susceptible, pues, ¿no? De ahí aspira, ya, el huésped susceptible sin querer aspira, ese germen va al alveolo y va a producir lesión pulmonar, neumonía. A partir de ahí puede diseminar a cualquier zona, ¿no? Por vía hematógena, ¿no? O por contigüidad. Puede ser la pleura, si es por contigüidad, puede ser el pericardio, y si va a sangre, puede irse a cualquier órgano, puede ser peritonitis, puede ser compromiso articular o puede ser compromiso meningio, pues, ¿no? Este es un gráfico donde se ve la fisiopatología de la neumonía. Para que ocurra una neumonía, obviamente los mecanismos de defensas tienen que ser superados, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hacen neumonías, es raro, ¿no? Deberían estudiarse, porque no deberían hacer neumonía, porque sus mecanismos de defensas en general para la edad que tienen, ya tienen que ser adecuados, ¿no? Cualquier alteración de un mecanismo de defensa, ya sean mecánicos o inmunológicos, condiciona que la persona tenga neumonía, y son igual de importantes. Por ejemplo, los mecanismos de defensas mecánicos, ¿cuáles son? ¿No? Tenemos el cilio, tenemos los pelitos que hay en la nariz, tenemos la integridad de la mucosa respiratoria, tenemos el moco que recubre todo el epitelio respiratorio, todos son los mecanismos de defensa mecánicos. Los mecanismos de defensa inmunológicos tenemos los macrófagos alveolares, las inmunoglobulinas, la IgA secretoria, las inmunoglobulinas, etcétera, pues, ¿no? Cualquier alteración del mecanismo de defensa va a originar que el paciente tenga neumonía. Por ejemplo, ¿no? Si el moco está muy espeso, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Fibrosis quística. Una característica de la fibrosis quística es la neumonía a repetición, pues, ¿no? Si los cilios no se mueven, ¿eso cómo se llama? Disinesia ciliar o síndrome de cilio inmóvil o síndrome de Cartagener. Eso también condiciona a neumonía, pues, ¿no? Ya, si el paciente tiene asma, que también es una alteración del moco, ya también condiciona que el paciente haga neumonía a repetición, pues, ¿no? Si el paciente tiene alguna inmunodeficiencia, también va a ser neumonía. Entonces, cualquier alteración de los mecanismos de defensa va a condicionar que el paciente haga neumonía. Entonces, cuando se transgrede estos mecanismos de defensa, ya, el paciente va a hacer sintomatología de neumonía en general, ¿no? Entonces puede ser por inmunosupresión, ya sea por desnutrición, no lactancia materna, tabaquismo, antitusígeno, que es un factor importante que condiciona las neumonías, y el paciente va a superar los mecanismos de defensa y se van a colonizar las zonas distales o los alveolos y van a hacer obviamente la manifestación clínica de la neumonía. ¿Ya? En la fisiopatología vamos a encontrar que en las partes alveolares, ¿no? El alveolo, ¿qué cosa es? Es la unidad funcional del pulmón, donde ocurre ¿qué cosa? La hematosis, pues, ¿no? Para eso tiene que estar bien ventilado y tiene que tener buena circulación. Entonces, en la neumonía, que va a tener compromiso alveolar, la hematosis no va a ser adecuada. Y esto, cuando es inadecuado en muchas zonas, se llama insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Los factores de riesgo para pasar neumonía, uno es la edad. Mientras más pequeño sea el paciente, mayor posibilidad que sea neumonía. La desnutrición también, porque es un tipo de inmunosupresión primaria. Bajo peso al nacer, lactancia artificial, hacinamiento, climas fríos, tabaquismo, uso inadecuado de antibióticos, etcétera, pues, ¿no? La clasificación, ya, del punto de vista radiológico, puede ser lobar o de focos múltiples. Del punto de vista de anatomía patológica, es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Ya? Solamente es una diferenciación radiológica, ¿no? Lobar característicamente es el neumococo, la Haemophilus influenzae, Estafilococo y Klebsiella. Y focos múltiples lo que denominamos bronconeumonía, ¿no? Ese es por diseminación broncógena o hematógena, ¿no? Pero, como le digo, la clasificación es básicamente radiológica. Es una neumonía lobar, ¿ya?
Esta es una bronconeumonía. No se ve bien acá, pero son zonas alveolares diseminadas o difusas en ambos emitoras, pues, ¿no? La etiología, como ya mencionamos anteriormente, no va a depender del grupo etario del paciente, pues, ¿no? El cuadro clínico también. En pediatría, lamentablemente, la semiología no ayuda mucho, pues, ¿no? Acá la palpación, la percusión, todo pasa a un segundo plano. Normalmente nosotros en pediatría, muchos diagnósticos hacemos por historia clínica, ¿no? Por eso que eso de que le han dicho a ustedes y que nos han dicho a nosotros, que la historia clínica hace el 80% del diagnóstico, ¿no? Eso es totalmente cierto, hasta más incluso. Por eso es importante preguntar bien al paciente, ¿no? En pediatría hay una dificultad aún más, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia clínica no es directa, es una historia clínica indirecta, ¿no? ¿Ya? Entonces, que muchas veces, a veces la mamá preocupada la lleva al niño, pero lamentablemente la mamá trabaja y lo deja con la nana, pero como la nana tiene que limpiar la casa, se queda en la casa, ¿no? Entonces hace más difícil todavía. ¿De cuándo está mal, señora? No sé, doctor, de hace 3, 4 días creo. ¿Y está tosiendo más? Creo que sí, porque no lo veo bien, pero no, o sea, no te da buenos datos, pues, ¿no? Lo cual hace que sea más difícil el diagnóstico. Y es más, ¿no? Las manifestaciones clínicas son inespecíficas generalmente. Fiebre, cefalea, malestar. Si ustedes auscultan, lo único que van a escuchar es el llanto del niño, nada más, ¿no? Casi no van a escuchar los crepitantes, no van a escuchar nada. Es más, hasta la frecuencia cardíaca va a estar disminuida, porque llora tanto que inspira fuerte y expira lento, pues, ¿no? Entonces, ni eso es posible determinar. Por eso es que cuando nosotros valoramos al niño, valoramos desde el momento que el niño ingresa a la consulta, ¿no? O sea, sin tocar, solamente miramos y de reojo nomás, porque si le miramos directo al niño, comienza a llorar, pues, ¿no? Entonces tiene que ser muy sutil, ¿no? Entonces cuando entra, tenemos rápidamente que contar la frecuencia respiratoria con la ropa puesta, ¿no? Y si moviliza mucho, nosotros ya detectamos que el niño tiene cierto grado de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces eso pasa en el niño, eso hace que sea más difícil todo el examen físico, ¿no? O las manifestaciones generales de vías respiratorias son menores, obviamente, son más inespecíficos mientras más pequeño sea el paciente, ¿no? La taquimnia, o sea, es una respiración rápida y fuerte, también se puede encontrar, ¿no? El aleteo nasal, dolor torácico, tiros intercostales, etcétera, también se puede encontrar, pero como digo, es más inespecífico. Los signos de neumonía, tenemos disminución de la movilidad del emitor derecho, o emitores afectados, perdón. Disminución de los del mullo respiratorio, muchas veces es un signo inicial, ¿no? Y después, cuando le escuchamos al paciente 2 o 3 días después de haber sido hospitalizado, vamos a encontrar los crepitantes en dicha zona, ¿no? Signo de irritación peritoneal, o sea, el paciente moviliza menos, disminución del movimiento vesicular, etcétera, ¿no? Y signo de infección extrapulmonar también, ¿no? Las características clínicas, la característica clínica más frecuente definitivamente es la fiebre que tiene el paciente. Más del 90% de pacientes, 90% de pacientes tienen fiebre. Todos tenemos leucocitosis, sensación de enfermedad grave, ¿no? Taquimia, estertores, etcétera, ¿no? Pero la fiebre es la característica clínica más frecuente en neumonía. Tal es así que algunos refieren, ¿no? Que si un niño tiene fiebre más de 39 por más de 3 días, con una leucocitosis más de 15.000, pero no hay ningún otro foco, pedir una radiografía de tórax, así el examen clínico de pulmón sea normal. Una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque en el 15% de estos pacientes encontramos una radiografía sugestiva de neumonía, ¿no? Sin tener clínica pulmonar, ¿ya? Otros parámetros que valoramos nosotros, ¿ya?, es la frecuencia respiratoria, ¿ya? Para decir polimnia, ¿ya?, o para decir aumento de la frecuencia respiratoria, esto va a depender del grupo etario del paciente. Si es menor de 1 año, decimos que la frecuencia respiratoria está aumentado si el paciente respira entre 50 o más, ¿no? Si es menor de 2 meses, decimos que la frecuencia respiratoria aumentada si es mayor de 60 por minuto, pues, ¿no? Si es el niño mayor de 1 año, ya decimos que la frecuencia respiratoria va a estar aumentada si es mayor de 40, ¿no? O sea, si solamente vemos frecuencia respiratoria, esta estrategia tiene un valor predictivo positivo de 45%. ¿Eso qué significa, no? Que si levantamos el polito a todos los niños y contamos su frecuencia respiratoria está aumentada, de 100 niños que sin preguntar, 45 decimos que son neumonías y el resto no, ¿no? Entonces, y tiene un valor negativo de 83%, o sea, si no tiene frecuencia respiratoria aumentada, es poco probable que sea una neumonía, ¿no? Ahora, los niños pueden tener neumonía sin polimnia, claro, ¿no? Si solamente tienen un valor predictivo negativo de 83%, significa 17% de pacientes tienen neumonía sin tener polimnia, pues, ¿no? Las retracciones se ve casi en la tercera parte de pacientes, no en todos, pues, ¿no? Y tiene una sensibilidad más o menos buena, 81%. Y en la auscultación, ¿ya?, un punto importante es la disminución del murmullo vesicular, que generalmente se ve en la etapa inicial de la neumonía y 1 a 2 días después vamos a encontrar los clásicos crepitantes en el paciente, ¿no?
y el otro es soplo tubárico, que se ve en el 27% de casos, ¿ya? La fiebre a veces es el único signo de neumonía, o sea, solamente solo tiene fiebre nada más. Y la fiebre, como es un síndrome, el niño está hiporéxico, con malestar, etcétera, pues, ¿no? Pero tiene fiebre. Pues si dura más de 3 días, una leucocitosis más de 15.000, pedir siempre una radiografía, ¿no? Porque probablemente tenga una neumonía. Los sibilantes característicamente se han asociado a un germen atípico, ¿no? En este caso, el micoplasma. Se dice que el 30% de pacientes con neumonía que silban son micoplasma. Y otros lo han asociado también a pacientes que tengan un componente asmático, ¿no? Ahora, en general, ninguna bacteria, ya, de las comunes da sibilantes, ninguna. Pero estoy seguro que todos ustedes, cuando han sido internos, incluso cuando ven sus pacientes pequeñitos con neumonía, cuando son chiquitos, menor de 1 año, todos silban. Es bien raro que crepiten, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños menores de 1 año, a diferencia de los más grandes o de los adultos, no tienen o tienen comunicaciones virtuales alveolo bronquiolo. O sea, virtual significa que no existe. Está, pero no existe, ¿no? O sea, el niño no existe esta comunicación. El adulto sí tiene, ¿no? Desagua toda la parte distal del alveolo, de la cantidad de líquido inflamatorio. Entonces, al no poder drenar ese líquido inflamatorio por estos poros de Kohn, canales de Lambert, el paciente se llena bastante de agua, ¿no? Y este llenado de agua, que es inflamación, ocurre un fenómeno como en el asmático, ¿no? Va a disminuir el calibre de los bronquios y va a producir un síndrome de obstrucción bronquial sobreagregado. O sea, no es que produzca la bacteria la broncoconstricción, porque no hay broncoconstricción, sino hay aumento de la secreción. Por eso que muchos de estos pacientes silban, pues, ¿no? Y por eso que muchas veces también nebulizamos, ¿no? Dolor abdominal es más frecuente en niños grandes, más de 10, 12 años. En niños pequeñitos es difícil, ¿no? En niños mucho más pequeñitos que lloran bastante, no sabemos por qué llora, ¿no? No solamente puede ser irritabilidad, de repente le ve la barriguita y llora, pues, ¿no? A veces es difícil discernir este síntoma. Pero en niños grandes sí es relativamente frecuente, ¿no? La disnea también, ¿no? ¿Ya? Que generalmente en estos pacientes, cuando es más severo, ya el paciente cursa con cianosis, pues, ¿no? ¿Ya? En la fisiopatología respiratoria decimos, así como el éxitus final de la neumonía y la insuficiencia respiratoria, en algunos pacientes primero tenemos que saber qué cosa es suficiencia respiratoria. Suficiencia respiratoria significa que ya la presencia en sangre arterial, un PO2 mayor de 60 por milímetro de mercurio y una PSO2 menor de 50 en sangre arterial sistémica. Con esto decimos que el paciente está suficientemente, o sea, está respirando bien, pues, ¿no? Insuficiencia respiratoria es lo contrario, con la PO2 menor de 60 y la PSO2 mayor de 50, o sea, está reteniendo CO2. Este es en sangre arterial sistémica. Entonces, a partir de ahí viene el concepto de insuficiencia respiratoria, ¿no? Disminución de la PO2, o sea, hipoxia, y va a producir una serie de mecanismos adaptadores: hiperventilación, vasoconstricción cutánea visceral, hiperglobulia, etcétera, ¿no? Y la cianosis, ya, que es coloración azulada de piel y mucosas, puede central o periférica. ¿Ya? Ahora, este dato es importante, ¿no? ¿Cuándo decimos que hay cianosis? ¿La cianosis depende de la hemoglobina? No. ¿Depende de qué cosa? ¿Ya? Cuando existen más del 5 gramos por ciento de hemoglobina reducido en los capilares sistémicos. Más de 5 gramos. O sea, acá es un ejemplo que ustedes lo van a leer, que es bastante gráfico, que no va a depender de la hemoglobina, sino va a depender de la hemoglobina reducida, ¿no? 5 gramos o más, cianosis. ¿Ya? Si está anémico, pero tiene hemoglobina reducida menos de 5 gramos, no va a tener cianosis. Pues tiene una poliglobulia, ¿no? A pesar de que tiene una gran cantidad de glóbulos rojos, y una hemoglobina reducida a 5.1 va a estar cianótico, ¿no? O sea, no va a depender de la hemoglobina, sino de la hemoglobina reducida. ¿Ya? En el hemograma o el laboratorio vamos a encontrar la clásica leucocitosis, pues, ¿no? Ya más de 15.000 apoya la posibilidad que sea un cuadro bacteriano, y si tiene más desviación izquierda, con mayor razón, pues, ¿no? Los reactantes de fase aguda cada vez se usan menos. El BCG ya no se usa, no se debe pedir. El PCR ya es más específico. Hay estudios donde demuestran que un PCR más de 82 o más de 80 es más probable que el paciente tenga secundariamente una infección viral, ¿no? Y los cultivos, la posibilidad del hemocultivo es aproximadamente del 10%, ¿no? Cada vez es más bajo el porcentaje. Ya en nuestro medio, menos del 1% son positivos, ¿no? Y muchas veces cuando establecemos el diagnóstico, iniciamos tratamiento solamente sabiendo la edad, nada más. El cultivo o la detención epidemiológica de la gente
solo se hacen aquellos pacientes en donde no mejoran después de 2 o 3 tratamientos, o pacientes hacen formas graves de enfermedad que lo lleva a ventilación mecánica, pues, ¿no? La oximetría de pulso no hace diagnóstico de neumonía, valora así severidad, ¿ya? Y también valora la posibilidad de hospitalización, pues, ¿no? Si un paciente tiene una placa como tiene con neumonía, está comiendo bien, ¿no? Luce bien, pero tiene hipoxia, o sea, el saturómetro marca 90, 89%, el paciente está tranquilo, pero tiene saturometría baja, ese paciente se debe hospitalizar, pues, ¿no? Porque ya está haciendo cierto compromiso mayor de la neumonía, ¿no? La radiografía de tórax, ya, de los exámenes de imágenes es el examen de elección, aunque no siempre se debe pedir, ¿no? Porque el diagnóstico de neumonía se hace clínico. La prueba Gold estándar, ¿cuál es para neumonía? ¿Ah? ¿Cuál es la prueba Gold estándar para hacer el diagnóstico de neumonía? ¿Alguien sabe? Es la biopsia pulmonar, pues, ¿no? La biopsia pulmonar es la prueba Gold estándar para neumonía, ¿no? Pero casi nunca se realiza, ¿no? Porque técnicamente no es fácil, ¿ya? Entonces, como la prueba Gold estándar es recontra difícil, existen pruebas accesorias, pues, ¿no? Y en ella está en una de ellas es la radiografía. En la radiología vamos a encontrar, depende la severidad, pero el clásico broncograma aéreo, en las formas complicadas las atelectasias, también los derrames, o múltiples infiltrados en los casos de la bronconeumonía, pues, ¿no? Acá tenemos una bronconeumonía, acá tenemos un derrame, ya, bastante evidente, con una curva de Damazón no muy característica, ¿no? ¿Cuándo hospitalizar? ¿No? Cuando el paciente tiene en lactantes, cuando está cianótico o una saturación menor al 90%, una frecuencia respiratoria más de 70, que tenga dificultad para respirar, no necesite pausa respiratoria, el paciente no lacte o no quiera comer, ya, es el criterio para hospitalizar. O también por criterio social, ¿no? Que es un factor frecuente en nuestro medio. En mayores de 2 años es muy parecido, excepto la frecuencia respiratoria, sobre todo si es más de 50, ya cuando existe signo de deshidratación porque el paciente no puede lactar, no puede comer, etcétera, también se tiene que hospitalizar, pues, ¿no? Y ¿qué indicaciones hay para trasladar al paciente a una unidad de cuidados intensivos? Ya, cuando el paciente es imposible mantener una saturación más de 92% con un FIO2 más de 0,6, o el paciente esté chocado, esté séptico, ya, o que el paciente esté en apnea o una respiración irregular, ¿no? Tomas un AGA, tiene una acidosis metabólica marcada, ¿no? Y está con insuficiencia respiratoria severa. En ese caso se traslada a cuidados intensivos, ¿no? Las medidas generales, ya, son tan importantes como las medidas antibióticas o terapéuticas, ¿no? La oxigenoterapia con la intención de mejorar la saturación por encima del 92%. Los líquidos deben aportarse, no se debe sobrehidratar al paciente, porque una de las complicaciones de la sobrehidratación es la secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? Suficiente con asegurar el 80% por vía endovenosa. La fisioterapia del tórax está contraindicada, excepto que sea el squeezing o la vibroterapia, ¿no? En ese caso, sobre todo si es que hay atelectasia, ¿no? Pero por lo general no está indicado, porque irrita más el paciente y genera más hipoxemia, ¿no? La palmoterapia totalmente contraindicada, ¿no? El tratamiento ya va a depender, pues, ¿no? ¿Ya? Como ya mencionamos, el tratamiento va a depender del grupo etario y de acuerdo a los agentes etiológicos, de acuerdo a cada grupo etario. En niños, más o menos, en recién nacidos, siempre se hospitaliza. Ya en 4 semanas a 3 meses, bueno, si está feliz y luce bien, podemos usar eritromicina, pues, ¿no? Si tiene 4 meses a 4 años, el tratamiento de elección en pacientes que no tienen neumonía complicada o que lucen bien, es la amoxicilina, pues, ¿no? Y de 5 a 15 años, donde están los gérmenes atípicos, puede ser un macróleo como eritromicina, claritromicina o acitromicina. Obviamente cuando pensamos en tratamiento ambulatorio, ¿no? Pero en aquellos pacientes ya hospitalizados pero que no tienen consolidación segmentaria sin derrame pleural, recién nacido siempre la ampicilina más un aminoglucósido, ¿no? Gentamicina o omicacina. En niños menores de 3 meses, ya febriles, la cefotaxima o ceftriaxona, pues, ¿no? Y de 4 meses a 4 años tenemos la ampicilina, pues, ¿no? Ya de 5 a 15 años siempre está con sospecha de neumococo, penicilina, ya, y sospecha de atípico macrólido, pues, ¿no? Ya se prefiere usar como macrólido siempre la citromicina en niños pequeñitos para disminuir la posibilidad de estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? Ya en niños hospitalizados pero con consolidación segmentaria, ¿no? Que la radiografía es bastante sugestiva de compromiso alveolar, recién nacidos es casi lo mismo. 4 meses a 3 meses también casi lo mismo. En 4 meses a 4 años tenemos la penicilina o la cefuroxima o la ceftriaxona. En 5 a 15 años también la penicilina, pues, ¿no? Si el paciente no mejora, ya le agregamos un macróleo o un azálido, pues, ¿no?
Ahora, otro punto que es importante es cuándo cambiar la vía intravenosa a la vía oral, pues, ¿no? Cuando no hay una evidencia sólida de cuál es el tiempo más apropiado de cambiar, ¿no? Por lo general, si el paciente está yendo bien, ya no tiene fiebre, está comiendo bien, no está deshidratado, no luce tóxico, ya después de 3 días a 4 días de tratamiento parenteral, se puede pasar a vía oral, pues, ¿no? Para completar el tratamiento, 7 días, 10 días, 14 días, dependiendo del germen que nosotros sospechemos. La intensidad de la tos, ¿no? No es un parámetro para decir que el paciente está mejor o está peor, ¿no? ¿Ya? En cambio, el estado general, la tolerancia, la hidratación, sí es un parámetro, y la fiebre sí son parámetros para decir que el paciente está mejor, pues, ¿no? La duración de tratamiento, si pensamos en neumococo, 7 a 14 días. Si pensamos en otros gérmenes como el estafilococo aureus, la pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella, de 2 a 3 semanas. La Haemophilus influenzae de 7 a 10 días, el Mycoplasma y los otro típico 12 días. Y los empiemas mínimo 21 días, hasta 6 semanas de evolución, pues, ¿no? Si no mejora, obviamente cirugía, ¿no? Y dependiendo también el tipo de empiema, ¿no? ¿Ya? Indicación de ventilación mecánica, definitivamente la parada cardiorrespiratoria con el paciente con insuficiencia respiratoria severa es una indicación de tratamiento en cuidados intensivos con ventilación mecánica. La crisis de apnea también, sobre todo en niños pequeñitos y más aún con antecedentes de prematuridad. Deterioro progresivo de la función pulmonar también, los pacientes con taquina y irritación severa de partes blandas también, pues, ¿no? O aquel paciente que a pesar que no se queja mucho, pero cada vez está más sonoliento, ¿no? Entonces el paciente silentemente acaba con insuficiencia respiratoria, y si lo dejamos pasar, cuando nos damos cuenta, ese paciente que muere sin llorar, ¿no? Está muerto. Entonces el paciente tiene que entrar necesariamente a ventilación mecánica. O el paciente está tan agitado que se está agotando y ya no da más ventilación mecánica, ¿no? O convulsión secundaria hipoxia, también tiene que ir a ventilación, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda, etcétera, también, ¿no? O pacientes con shock, también deben pasar a ventilación mecánica, ¿ya? Y algunas indicaciones específicas para ventilación mecánica, hipoventilación alveolar, definitivamente tienen que pasar a ventilación mecánica. Una PSO2 más de 60, tiene que pasar a ventilación mecánica, no se puede dar chance ahí. Apnea, falla de oxigenación arterial, ¿ya? Cianosis con FIO2 más de 50, una PA de O2 menor de 60 milímetros de mercurio con un FIO2 más de 50, ventilación mecánica de todas maneras. En pacientes con shunt intrapulmonares mayores a 30% que los sacamos por el AGA, ya estos pacientes tienen riesgo inminente de hacer parada respiratoria, o sea, tienen que pasar a ventilación mecánica. Cuando la capacidad vital menos de 15 mililitros por kilo, ¿esto por qué? Porque el compromiso parenquimal es tan severo que estos pacientes en algún momento también van a hacer paro respiratorio. Entonces la única forma de ayudarles ahí es la ventilación mecánica, ¿no?